Todos los equipos tienen victorias y derrotas que marcan un antes y un después en la historia de la franquicia. Para muchos, llegar a un Super Bowl puede significar el inicio de épocas gloriosas, pero para otros, una derrota en este juego crucial puede ser tan solo el comienzo de años oscuros de los que es muy difícil reponerse. Aquí les dejamos una lista de algunos de los más notables. Número 10. Denver Broncos. La debacle que vivió esta franquicia desde su victoria en el Super Bowl 50 hasta el año 2024, cuando regresaron a playoffs, prácticamente no tiene precedentes en la historia de la liga. Ya se olían las cosas medio raras en el 2015, cuando Peyton Manning tuvo la peor temporada de su carrera, y John Elway había apostado todo a una defensa de lujo, pero que se sentía como la última oportunidad para ganar el anillo antes de que los contratos de un año y la edad alcanzaran a sus estrellas. Tras la victoria en el Super Bowl del 2015, tuvieron 7 años donde no hubo nada de playoffs, para un récord general de 52 victorias y 79 derrotas, con algunas de las peores temporadas en la historia de la franquicia, incluyendo una temporada de 5 ganados y 11 perdidos. Decisiones inexplicables en la posición de head coach, como fueron los casos de Vance Joseph y Vic Fangio, y una auténtica pesadilla en la posición de quarterbacks que incluyó nombres como Paxton Lynch, Trevor Siemian, Case Keenum, Joe Flacco, Brett Rypien, Drew Lock, Kendall Hinton, Terry Bridgewater y la peor versión conocida de Russell Wilson. Fue hasta la reciente llegada de Sean Payton y Bo Nix que la franquicia comenzó a emerger de su etapa oscura. Número 9. Seattle Seahawks. El año 2013 presagiaba un futuro gigante para la franquicia del estado de Washington. Venían de aplastar inmisericordiamente a los Denver Broncos en el Super Bowl. Tenían una de las plantillas más jóvenes de la liga, y Russell Wilson mostraba indicios de ser un quarterback generacional. Pero en el 2014 perdieron en el juego grande contra los New England Patriots, y desde entonces nada fue lo mismo. Es cierto que se siguen manteniendo como un equipo bastante fuerte y que normalmente llega a playoffs, pero la verdad es que sus logros se antojan muy poco para la cantidad de talento y el buen fútbol americano que demostraron durante los primeros años de la Legion of Boom. Poco a poco la fórmula se fue diluyendo. La defensa fue perdiendo contundencia. Marshawn Lynch optó por el retiro, y el equipo se volvió completamente dependiente de una fórmula Russell Wilson-Pete Carroll que nunca pudo evolucionar hacia la grandeza histórica. Para 2022 el equipo no parecía tener rumbo ni proyecto, y la partida de Carroll envió de lleno a un ciclo de reconstrucción. Número 8. Carolina Panthers. El año 2015 parecía ser el inicio de un exitoso periodo para esta franquicia. Venían de tener al MVP de la liga, Cam Newton, quien había completado una campaña espectacular, liderando a su equipo a ser la mejor ofensiva de la NFL, mientras que la defensiva fue la sexta mejor, con jugadores de impacto como Luke Kuechly y Thomas Davis. Pero en el Super Bowl se toparon con una pared llamada los Denver Broncos, con un ataque dinámico y una feroz defensiva comandada por Von Miller. La humillante derrota sufrida en ese escenario dio la impresión de que algo se había roto. A partir de ahí han completado una sola temporada ganadora hasta el momento de la realización de este video, desfilando a un carrusel de quarterbacks que van desde el mismo Newton hasta Baker Mayfield, Sam Darnold, Andy Dalton y actualmente Bryce Young, alguien que aún espera el veredicto que valida el haber sido primera selección del draft. La desesperación crece cuando vemos como varios de esos quarterbacks han salido del equipo para triunfar en otras franquicias. Y es que entre cambios de dueño, el retiro prematuro e inesperado de Kuechly y varias temporadas tibias y conformistas por parte de Newton, convirtieron a un núcleo lleno de promesa en un pantano de mediocridad cuya salida no luce tan cercana. Número 7. New York Giants. Aquí viene uno de los récords más extraños que puede haber. Desde el año 2000, los New York Giants ostentan el lugar número 18 en cuanto a relación victorias y derrotas de la liga, con un total de 197 ganados y 224 perdidos, más un empate, y aún así tienen 2 Super Bowls. De hecho, salvo las temporadas que han quedado campeones, los Giants normalmente son un equipo que va de lo irregular a lo francamente malo. Tanto es así que en los años 2007 y 2011, sus años de campeonato, ni siquiera son las mejores temporadas del siglo de la franquicia. Lo cierto es que desde la derrota contra los Ravens en el Super Bowl del año 2000, los Giants no han logrado un periodo sostenido de relevancia. Pasaron por terribles entrenadores y la pesadilla de la era Daniel Jones, además de la inconsistencia hecha hombre del mito Eli Manning, simplemente han sido un equipo que no parece a dónde ir ni saber qué hacer. No siempre fueron así. La gestión de Bill Parcells los erigió como un equipo durísimo y exigente, que parecía ser la kriptonita de los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys. Pero ese rastro de orgullo se ha quedado atrás con decisiones más que cuestionables. Tal parece que solamente se ponen las pilas cuando se trata de frustrar a los New England Patriots, pero luego vuelven a sus estándares medianos y sin ambición. Número 6. Miami Dolphins. Este caso es por demás triste. Durante los años 70, los Dolphins pintaban como el equipo de la década, consiguiendo 3 apariciones consecutivas en el Super Bowl con 2 ganados y 1 perdido, teniendo la única temporada regular perfecta de la historia de la liga, 17-0, y terminando con un récord total de 156 victorias, 58 derrotas y un empate entre 1969 y 1983.
Pasaron varios cambios que incluyeron la transición de potencia defensiva al hombre del momento, Dan the Man. Pero el espectacular Marino perdió el Super Bowl 19 frente a los San Francisco 49ers y desde entonces todo ha sido una lágrima constante. A diferencia de otros equipos en esta lista, no ha sido una caída súbita de un año a otro. Los de Dolphins parece un descenso a los infiernos en una pendiente cubierta con una finísima capa de aceite. Cuando creen que todo se ha estabilizado, se dan cuenta de que siguen hundiéndose en la mediocridad. Las calificaciones a playoffs empezaron a hacerse más pausadas y volvieron a jugar una final de conferencia hasta 1992. Desde ese entonces no han regresado una sola vez a ser relevantes. Entre el año 2002 y 2021, los Dolphins se clasificaron a playoffs 2 veces, y ambas instancias terminaron con humillantes derrotas en la ronda de Wild Card. El desfile de entrenadores es variadito, desde leyendas con abundante pedigrí hasta completos petardos como Nick Saban y Cam Cameron. Dolphins está identificado plenamente como algo que ninguna franquicia histórica puede permitirse: ser un equipo mediocre. A veces aparentaban poseer fortaleza y pelea, y aún así nunca han vuelto a ser respetados. Tampoco es que hayan sido abismalmente malos, pero justo esa acumulación de temporadas entre 7 y 9 derrotas los aleja de prospectos interesantes en el draft. La tibieza de su front office tampoco ha ayudado a que sean un destino poco atractivo para los agentes libres, y eso los mantiene a la deriva. La llegada de la dupla McDaniel-Tagovailoa parecía anunciar una era de explosividad ofensiva, aunque lo cierto es que se han quedado en destellos ocasionales y llevan desde el año 2000 sin ganar un solo juego de playoffs. Número 5. Cincinnati Bengals. De entrada hay que considerar que los Bengals no son un equipo muy viejo, a diferencia de otras franquicias que rozan los 80 o 90 años de existencia. Siendo fundada en 1967, no fue hasta 1980 que se transformaron en una de las franquicias más populares de la liga. Desde 1981 hasta 1990 acumularon un récord de 84 victorias y 67 derrotas, con 2 apariciones en el Super Bowl, ambas derrotas frente a los San Francisco 49ers en la edición 16 y 23, y tuvieron 2 MVP en esa década, Ken Anderson y Boomer Esiason, junto a otros jugadores memorables como Anthony Muñoz e Ickey Woods. Pero la segunda derrota frente a los Niners de Joe Montana en 1988 fue una auténtica daga en el corazón. A partir de allí enfrentaron un complicado periodo de 32 años con 206 victorias, 320 derrotas y un empate. Hasta la llegada de Joe Burrow y su victoria frente a los Raiders en el 2021, los Bengals tuvieron una racha de 31 años sin ganar un partido de playoffs. Esto incluye 5 años consecutivos perdiendo en la ronda de Wild Card entre 2011 y 2015. La frustración crecía cuando, en este periodo, les tocó ver cómo sus rivales divisionales, Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens, se alzaron con 2 Super Bowls cada uno, selecciones fallidas en el draft, decisiones gerenciales cuestionables y un aparente desdén al éxito deportivo hicieron que se convirtieran en el hazmerreír de la liga, hasta que Joe Burrow los llevó de vuelta recientemente al Super Bowl. Pero lo cierto es que Joe Cool no deja de lesionarse justo cuando uno cree que este sí es su año. Número 4. St. Louis Rams. En total podemos quedarnos con varios periodos de los Rams que después de su aparición en un campeonato han caído en una desgracia muy baja, pero la del periodo 2001-2017 es la mejor para ilustrar el punto. Durante los años 70s, 80s y 90s, los Rams fueron una franquicia sin chiste, exceptuando la aparición fugaz con derrota incluida ante los Pittsburgh Steelers en el Super Bowl 14. Todo cambió a finales de los 90 con la improbable historia de Kurt Warner, quien junto a Isaac Bruce, Torrey Holt y Marshall Faulk consolidó uno de los ataques más prolíficos de la historia de la NFL. Después de alzarse con el Lombardi frente a los Titans en la edición número 34 del Super Bowl, tuvieron una temporada que hizo creer a muchos que habían sido un one-hit wonder, pero para el 2001 regresaron a las andadas, demostrando que solo habían tenido una breve resaca de campeón. Enviaron a 4 jugadores al primer equipo del All-Pro, y Warner volvió a ser MVP de la liga. Pero contra todos los pronósticos perdieron la edición número 36 frente a los New England Patriots y algo se rompió en el equipo. Tuvieron una aparición en playoffs que perdieron un año después frente a los Carolina Panthers y luego Warner no volvió a ganar un partido con los Rams, siendo sustituido por Mark Bulger unos años más tarde. Enfrentaron un periodo bastante difícil entre el 2004 y el año 2016, acumulando 75 victorias y 133 derrotas. Pero lo peor es que pasaron de ser un auténtico ejemplo de espectacularidad a uno de los equipos más aburridos y planos de ver. Gracias a la magia, con grandes comillas, de Mr. Explosividad, con mayores comillas, Jeff Fisher. Se necesitó el regreso de la franquicia a Los Ángeles, estrenar un magnífico estadio nuevo y la presencia segura del coach Sean McVay para reencontrarse con la senda del triunfo. Número 3. Minnesota Vikings. Antes de que los Bills perdieran 4 Super Bowls, los Vikings eran la respuesta a la pregunta sobre cuál era la franquicia NFL con mayores frustraciones en el gran juego. Desde 1968, año en el que ganaron por primera vez un banderín divisional, hasta 1976, cuando perdieron la edición número 11 del Super Bowl frente a los Oakland Raiders,
Los Vikings acumularon 103 victorias, 37 derrotas y un empate, convirtiéndose en uno de los equipos más ganadores de toda la liga. El problema es que la suerte no les sonreía en los Super Bowls, pero después de todo es mejor perder que no jugar, ¿cierto? Pues desde aquel día, en Pasadena, California, los Vikings han acumulado un total de 537 victorias, 438 derrotas y 11 empates. No, eso no está nada mal, pero, la verdad es que los resultados en playoffs han sido poco menos que decepcionantes. Desde finales que rompen el corazón, reverendas palizas y proyectos que apuntaban a lo más alto pero han terminado en dolorosas derrotas. Sencillamente no han sido un equipo perdedor, pero ese dolor acumulado en tantas y tantas derrotas agónicas no se le desea a nadie. Número 2. Buffalo Bills. Hablando de dolor. No hay probablemente un momento más triste y amargo en la historia de los Super Bowls que ver a Scott Norwood alejándose con la cabeza baja después de fallar un field goal al final del Super Bowl 25. Pero ese sería simplemente el inicio de una pesadilla para el equipo de Buffalo. Durante los siguientes 3 años llegaron y perdieron los siguientes Super Bowls, 4 en fila. Es un récord surreal que podemos casi asegurar que, aunque ganaran un día el gran partido, serían recordados por esa dudosa marca. Ahora bien, es cierto que los Bills nunca fueron un equipo realmente ganador antes de esa racha infame, ya que exceptuando algunos jugadores interesantes pero cuestionables, no eran precisamente la franquicia que viene a la mente al escuchar la palabra ganador. Pero tras la última de sus derrotas de Super Bowl, Buffalo entró en una vorágine de mediocridad que cubrió poco menos de 2 décadas. Hasta hace poco. Tuvieron algunas apariciones en playoffs, pero la fórmula había empezado a desgastarse, sobre todo con el retiro de Jim Kelly. En 1999 parecía que les iba a hacer justicia, pero sucedió el Music City Miracle frente a los Tennessee Titans, y luego vinieron humillaciones frente a los Patriots, proyectos fallidos, un carrusel de quarterbacks, más humillaciones ante Patriots, inestabilidad en sus coaches, un récord de 159 ganados y 193 perdidos, todavía más humillaciones ante Patriots y un total de 17 años fuera de playoffs, lo que en algún momento llegó a ser la racha más larga sin alcanzar la postemporada. Recientemente, con la llegada de Josh Allen y Sean McDermott, la franquicia parece encontrar el rumbo de nuevo, pero ya han ido sumando momentos de dolor ante Chiefs que nos hacen pensar, ¿acaso no han sufrido lo suficiente? Número 1. Oakland Raiders. El en algún momento llamado Commitment to Excellence pasó a ser Commitment to Mediocrity. En el 2002, los Raiders habían armado finalmente un grupo fuerte a la defensiva y explosivo en la ofensiva, con un quarterback MVP, un par de receptores futuros Hall of Fame, grandes nombres en la posición de safety y linebacker. Vencieron sin problemas a los Titans en el juego de campeonato de la AFC, todo para ser vapuleado sin piedad por los Tampa Bay Buccaneers de su ex head coach John Gruden de forma humillante en el Super Bowl 37, 48-21. Y no estuvo tan cerca como afirma ese score. Desde entonces los Raiders no se han recuperado de este golpe anímico. Durante los siguientes 20 años se dedicaron a hacer mal todo lo que una franquicia puede hacer. Malas decisiones en cuanto a contratos de jugadores en agencia libre, malos head coaches, un cúmulo de malos picks de primera ronda, deshacerse de sus mejores jugadores en intercambios inentendibles. Todo eso apunta a solo 2 apariciones en playoffs entre el año 2002 y 2025, año de la realización de este video. Y en ambas ocasiones fueron eliminados en primera ronda. Para verlo en un contexto, estos son algunos de los logros de la franquicia entre 1967, año de la fundación de lo que hoy conocemos como la NFL moderna, y el 2002, año del Super Bowl 37. Récord de 341 juegos ganados, 198 perdidos y 7 empates. Fue el equipo con más victorias en ese lapso de tiempo de toda la liga. Eran el segundo equipo con más victorias de playoffs con 25, detrás de los Dallas Cowboys. Primera franquicia en alcanzar el Super Bowl en 4 décadas diferentes. Además de ser el equipo número 9 en la lista general de franquicias que han mandado a jugadores al Hall of Fame con 31. Desde el 2002 tienen un récord de 139 ganados por 233 derrotas, ubicándose en el lugar número 31 de la liga, solo por debajo de los Cleveland Browns. Los Raiders han sido cuna de nombres inmortales, legendarios jugadores que dejaron indelebles memorias en la historia de la NFL, lo que alguna vez fue una franquicia orgullosa. Definición de cómo llevar a un equipo de fútbol americano profesional ha caído en lo más bajo de la liga. Aquí creemos que tanto abolengo merecería mucho más. Estos son los equipos que han caído muy bajo tras perder un Super Bowl. Si tienes otras sugerencias, anótalas en los comentarios. Y no olvides dar like al video, compartirlo en tus redes, suscribirte al canal, activar notificaciones y seguir consumiendo contenidos calidad Hall of Fame en Primero y 10.